Este es el 6T5, un hermoso radio de madera tipo Thomson de la RCA Victor, fabricado entre 1935 y 1936. Este es un radio o sintonizador, lo que significa que no tiene funciones adicionales. Por ejemplo, no podemos grabar, no podemos tocar discos. Parecería obvio, pero no, hay algunos a los que se les puede incluir tornamesa. Este no guarda memorias. Tiene 6 bulbos, el 6A7, el 6D6, 75, 42, 80 y el 6G5, que este es especial porque lo podemos ver. Es un ojo mágico, el que tenemos aquí enfrente. Tiene posibilidad de captar 2 ondas, el AM y la onda corta. Ahorita que lo encendamos vamos a ver en el dial tenemos 2 líneas, una roja y una verde. Esas son las 2 bandas que podemos intercambiar, la AM, la de arriba, la verde, y la onda corta, la roja de abajo. Pesa 27 libras o 12.58 kilos. Hay mucha variedad en cuanto a pesos, en especial en las marcas mexicanas son increíblemente ligeras. No ubico yo radios fabricados en México con marca mexicana de los años 20 o 30. Si ustedes tienen algún dato al respecto, estaría genial que nos lo compartieran. Ya 40, 50 sí, y la característica con los radios mexicanos es que son súper ligeros. Este en particular es pesado, no es de los más pesados que hay unos increíblemente pesados a pesar de ser de madera, porque los que son metálicos también son muy pesados. 12.258 kilos es considerable. Oh, el reloj, la hora. Vamos a disfrutarlo un poco. Qué hermoso. Vamos a girar un poco para verlo. Es esa maravilla lo que está sonando. Listo, regresamos a nuestro asunto aquí abajo. Es muy fácil distraerme, el sonido de las campanadas me distrajo tremendamente. Una de las razones por las que las transmisiones en vivo me cuestan tanto trabajo. Cualquier cosa me pierde. Vamos a regresar con el asunto de nuestro 6T5. Vamos a hablar de qué hace que un radio sea valioso. Hablaremos de que lo más importante es el estado de conservación tanto estético como funcional. Si un radio funciona, cambia totalmente el sentido en cuanto a un radio que no funcione, a pesar de que esté mejor conservado estéticamente. Los mecanismos con los que están armados varían de una marca a otra y también determinan muchísimo la complejidad del aparato. Incluso hay bulbos muy difíciles de conseguir y si un radio tiene de esas piezas, pues su valor incrementa, a pesar de que no sea evidente a simple vista. En otra ocasión les mostraré porque muevo la cámara y me pierdo. El asunto de este radio es que es de madera por la época, por el estado de funcionalidad. La tela es original, no fue movido. Y también podemos considerar los tipos de chapa o el diseño en la chapa. Aparentemente es solo un rectángulo por ser tipo Thomson, pero si ponemos atención, tenemos diferentes tonos de madera, diferentes maderas y combinaciones. El tipo de madera que tiene una pieza también afecta bastante su valor. Hablamos, por ejemplo, de que hay unos radios, a pesar de ser madera y ser de capilla o ser Thomson, son bastante sencillos, una sola madera. Y hay otros que tienen combinaciones, incluso hay otros que tienen grabados o prensados. Ay, voy a moverme un poco hacia abajo. Es súper diferente el trabajo, si lo pueden observar. También es madera, esta es una sola madera. Es un asunto completamente distinto. Ahorita que entremos en tema de Art Deco y Art Nouveau, vamos a ver por qué pusimos estas piezas juntas. Este, del que estamos hablando hoy, es total y absolutamente deco. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta corriente estética que afectó tanto arquitectura como diseño, moda, por supuesto radios. De las características principales es lo limpio, lo recto, lo definido de las líneas. Es muy característico y muy fácil de identificar, en especial si sabemos de dónde viene. Esta corriente empieza en los 20 pasados, en 1920. Es francesa
y el objetivo era contrastar y romper con la corriente anterior. La corriente anterior era el Art Nouveau, que venía a ser el arte nuevo. En su momento fue la ruptura y el inicio del arte moderno. Este arte buscaba la frescura, el contacto con la naturaleza. Vamos a poner en comparación uno con otro para poder ver las diferencias. Vamos a irnos un poquito más atrás en la historia para poder entender por qué el Art Deco es tan lineal, tan recto y tan definido. Aquí tenemos una guía rápida a simple vista de comparativos entre Art Deco y Art Nouveau. Empezamos con este Crossley 54, que está lleno de flores, totalmente orgánico, curvo, y se nota el Art Nouveau por todas partes. En la parte de abajo también tenemos grecas. En este General Electric también es súper orgánico. No se alcanza a ver la parte de abajo. Súper bello el trabajo y el estilo. En cambio, en este radio de piso podemos observar la combinación. Tenemos algunas características de Art Nouveau y tenemos algunas características de Art Deco, porque hay un punto entre el cambio de un estilo a otro en el que se sobreponen las capas y empieza a haber piezas con características de mezcla antes de que se dé el cambio. Y en general podemos observar la super diferencia con nuestro 6T5, que es totalmente recto y definido. Pero lo que marcó el cambio es las ideas que iniciaron con el siglo en el Art Nouveau. La idea en general es el futuro ha comenzado, pero también tuvimos algo muy parecido con la Revolución Industrial. El asunto aquí fue una frase que me encanta, es que hablan de democratizar la belleza o socializar el arte. Fue una de las cosas que determinaron que el Art Nouveau tuviera el impacto que tuvo, porque buscaban hacer que hasta los objetos más cotidianos tuvieran valor estético y fueran accesibles para toda la población. En cierta forma esto afectó en todas partes. Bueno, supongo que habrá países a los que no, dado que el radio llegó hasta el 1970 en algunos lugares como Bután, pero hablamos de países que no estuvieran tan atrasados. Por ejemplo, en México, con el asunto del porfiriato estuvimos a top. Mucha diferencia social aquí dentro de México, pero la verdad es que nos ganamos edificios preciosos que representan perfectamente las características. El asunto fue que con la revolución, justamente en el 10, 15, tenemos aquí a Frida, Diego, tenemos pues conflictos bélicos que no estaban teniendo en otros países. Nosotros estábamos luchando por una revolución y en otros países estaban luchando por revolución estética. A pesar de eso, sí tuvimos nuestro alcance en este sentido. Ellos hablan de la democratización del arte. Nosotros aquí tuvimos una versión que buscaba los mismos objetivos. Tuvimos a Posadas y tuvimos el grabado como un movimiento súper fuerte que hizo que el arte pudiera llegar a todos, en los panfletos, en los periódicos impresos y que llegaban a cualquier lugar. El grabado tuvo este mismo equivalente, pero aquí en México. El asunto es que en este momento, pues México no estaba diseñando radios, no estaba fabricando, no tenía su propia empresa, estábamos con otro tipo de asuntos. De hecho, teníamos muchas personas que ni siquiera sabían leer, entonces aquí teníamos el muralismo, fue nuestro gran movimiento también, que hizo el mismo efecto, democratizó el arte, lo acercó a gente a la que nunca había tenido acceso al arte. Fue como adaptado a las necesidades mexicanas, pero vivimos lo mismo, solo que en diferentes manifestaciones. Este es el Crossley 54, es mi favorito, le tengo mucho aprecio por muchas razones, después hablaremos de este radio. Ahorita simplemente es para comparar estéticas y meter en contexto el diseño de la pieza de la que estamos hablando el día de hoy. El asunto es que si este es el Art Nouveau y es un arte de ruptura, ¿qué necesitaba haber para romperlo? Vamos a compartirles algunas imágenes de diseño en cuanto a joyería, arquitectura, moda,
esto era, en un momento fue la ruptura, fue lo nuevo, fue la propuesta. Pero cuando se establece lo nuevo, llega a convertirse en esa estructura que hay que romper. Entonces, si entendemos qué era esto de Art Nouveau, entenderemos por qué el Art Deco vino a romperlo. Es muy fácil identificar las curvaturas, lo orgánico, la idea en general, aunque la idea de tener arte hasta en los objetos cotidianos llegó con el Nouveau y ya nunca se fue. Incluso ahorita, ya con algunas modificaciones, pero seguimos buscando diseño y funcionalidad. También en este asunto llegaron las Arts and Crafts por estos mismos amigos que nos plantearon las ideas del Art Nouveau. En cuanto a la versión teórica del por qué surge el Art Nouveau, dos de las personalidades que más tuvieron que ver con el planteamiento de la ideología que marca la estética de la época son John Ruskin y William Morris. William Morris más práctico, no también solo teórico, él influenció más, incluso este rollo de Arts and Crafts es parte de él, es herencia de William Morris. El asunto este de democratizar la belleza, socializar el arte, surge en ellos como teoría, pero en México surge como necesidad. Era un planteamiento de la época, era una necesidad imperante. En nuestra situación, más como para romper brechas socioculturales o de clases sociales en cuanto a discriminación y rezago. Y en cuanto a ellos, el regar el arte a estratos sociales menos favorecidos. Aunque suena bastante extraño, la verdad es que para tener una de estas piezas tenías que ser bastante adinerado, no era algo que alguien pudiera tener en general. En México estamos hablando de que estas piezas estaban total y absolutamente fuera del alcance de la mayoría de las personas. Son rarísimas, o eran rarísimas las familias que podían darse el lujo de tener algunas de estas piezas. ¿Qué piezas llegaron a México en esa época y se conservaron? No lo sé. Si ustedes tienen como algún dato, mi abuelita lo tenía, mi bisabuelo o el vecino, no sé, alguna familia que conocieran que la tuvieran, o lo que se me hace a mí más común encontrarme es que son piezas que tuvieron que haber sido compradas después de la época, como antigüedades, como, pues sí, personas ya con gusto por ellas que las adquirieron después. Este radio que tenemos aquí, por ejemplo, sí lo compraron aquí, sí tuvo un dueño original aquí en México. En esta pieza se alcanza a ver. Ahora, después de haber visto tantas imágenes de Art Nouveau, va a ser mucho más claro y más fácil identificar las diferencias con el Art Deco. El punto es ver por qué cambió la estética, por qué es este tipo de estética, de dónde sale la idea, es contrastar. La idea de la nueva generación siempre es romper con la generación anterior, y la forma de romperlo es ser lo más agresivo, tajante, cortante y diferente posible. Entonces, si estamos hablando de que innovación con curvas y acercamiento a la naturaleza, acá estamos hablando de todo lo contrario. Es rectos, firmes, cero plantitas, nunca jamás. Y también tenemos que comentar que estamos terminando la Primera Guerra Mundial y de ahí salió beneficiado Estados Unidos. Estados Unidos, tenemos el inventor de la electricidad, tenemos mucho del asunto de la radio, la grabación de sonido, las transmisiones en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos viene siendo un país súper fortalecido con la guerra y empieza su época de opulencia, de lujo, y tenía que notarse diseño en todo, joyería, moda, radios, lo que fuera. Tenemos los ojos mágicos, es tecnología, diseño y lo máximo, cosa que les durará 9 años antes de la Gran Depresión, cosa que vuelve a cambiar tremendamente los estilos, pero de momento estamos hablando de que las rectas, el rojo, digo el negro con el dorado, los triángulos, los picos, las formas fuertes están a todo lo que dan en este momento. Entonces, vamos a hacer un repaso básico para utilizar un radio. Cuando ustedes ya conocen la pieza y ya la tienen,
ya están familiarizados, ya es más sencillo. Es importante tener un regulador. Un tip que ayuda como a conservar es mantenerlo siempre encendido para no tener que desgastar las piezas. Solamente conectas y desconectas. Eso ayuda a la conservación de las piezas. Pero cuando tienen una pieza con la que no están familiarizados, que la acaban de comprar, lo más recomendable es que no la enciendan. Muchos de los vendedores ni siquiera se atreven a conectarlos y es muy buena idea porque son piezas muy frágiles. En respecto a... Son piezas de bulbos. Necesitas saber que de verdad sean los bulbos que llevan para que no vaya a haber como un accidente. Y aún cuando sean los bulbos que llevan, tienen que estar acomodados en la forma correcta, porque si no puedes quemarlos y hay bulbos que de verdad no puedes conseguir y hay bulbos de varios miles de pesos. De hecho, pues supongo que ya saben, vendemos piezas de radio también. Una cosa muy común con la que nos encontramos es que son buenísimos regateando y si dices esa pieza cuesta 10, te quieren dar 3 y no alcanzan a entender lo que significa. Por ejemplo, el restaurar algunas piezas te puedes gastar 10, 15 mil pesos en bulbos, otro montón en la restauración de madera, conseguir las telas, los botones, los emblemas y al final es como tener las piezas y ni siquiera vale nada. Hay bulbos increíblemente caros. Por ejemplo, una sola pieza, si tu ojo mágico se descompone y tienes que desembolsar, no sé, unos 1,000 pesos, cambia completamente la inversión que tengas. Suena como complicado y aparte yo complico las cosas. Más adelante seremos más específicos y aprenderé a hablar en público. El asunto, vamos a resumir. Para prender un radio que no conoces, necesitas revisarlo por dentro. No puedes llegar y conectarlo únicamente porque puede ser una catástrofe. Necesitas realmente asegurarte de que tenga las piezas correctas en el lugar correcto. ¿Cómo sabes qué bulbos lleva? Bueno, ahorita ya les pasamos qué bulbos tiene aquí, pero por dentro generalmente tienen unos diagramas. No todos, porque depende de la conservación. Algunos tienen la calcomanía con el bulbo que lleva en cada lugar, son sus diagramas. Otros ya no lo tienen. Incluso hay algunos que restauran de una forma muy extraña y que por dentro, por ejemplo, en esta pared tiene pegado un papel con características. Por arriba tiene otro y por acá tiene otro. Entonces, a la hora de restaurarlo, no solamente lo restauran por fuera, le meten su brochazo de pintura, también por dentro. Yo no entiendo por qué le pintan por encima y cubren completamente la información del radio. Digo, no les afecta en nada la estética interior. De hecho, la idea del programa es, habemos entusiastas de la radio que nos encanta por fines estéticos. Realmente me complica mucho la existencia el asunto de las ondas y la recepción. Entiendo en general. La reparación me cuesta muchísimo. Puedo probar bulbos, puedo hacer algunas cosas, no puedo reparar completamente todo, no tengo ni el equipo. Y hay equipos que tengo y no sé usar. El asunto es que me gusta y estoy aprendiendo en el proceso. La idea del programa o del canal o de este tipo de transmisiones es compartir lo que yo voy aprendiendo y si ustedes saben más cosas que yo, que es muy muy probable, lo compartan con nosotros y enriquecer en general lo que todos sabemos. De hecho, pues es la idea. Yo estoy dando como un panorama general, el contexto histórico, social, pues donde surgieron estos aparatos y también en México qué estaba pasando entonces. No era muy común de que las familias tuvieran estos aparatos. De hecho, estamos hablando de que aquí sería radios de galeno. Por supuesto que Porfirio Díaz tenía que tener lo máximo en fonógrafos. De hecho, como novedad, para una recreación de una película de Porfirio Díaz, no sé cuál película, que grabaron aquí en Guadalajara hace poco, nos pidieron rentado uno de nuestros fonógrafos para caracterizar, no sé cómo se le llama, para recrear las escenas, que fue grabado en el Palacio de las Vacas. Entonces, sé que existían en México y después de él tuvo que haber un montón de familias adineradas, o quién sabe cuántas, que tuvieran estas piezas. El asunto es que el grueso de la población no lo teníamos. Mi mamá platica, mi familia es de Zacatecas, de Pechitlán, Zacatecas, que vendieron una vaca y no sé qué para tener un radio. Estamos hablando de ya los 60s y era como wow con las radionovelas. Entonces
Antes de eso no había habido un radio en mi familia y no sabemos qué radio era. Era uno de plástico, baquelita tal vez. No era ni nuevo ni la gran cosa, pero era lo que había en mi casa, pues fue la novedad. En cambio, en la familia de mi esposo, al parecer, tenían de todo. Entonces, había mucha diferencia en muchísimas áreas en cuanto a qué podía tener una familia aquí en México y qué no. Bueno, nosotros éramos de un rancho y ellos eran muy citadinos, los tapatíos aquellos. Vamos entonces ahora sí a nuestro asunto del radio. Vamos a hablar en general. La tela. La tela es el filtro del sonido. Detrás de la tela siempre viene la bocina. Entonces, los diseños de las telas son muy característicos. Se puede identificar algunas veces qué marcas son. De hecho, se me complica mucho hablar. Es mucho más fácil cuando estoy atrás. Bueno, la bocina, tenemos el ojo mágico. No todos tienen el ojo mágico. Este sí lo tiene. La función del ojo mágico es visualizar la sintonía. No sé si internamente tenga otros, pero sé que por fuera puedes ver lo que se puede escuchar. Qué tan cerca estás de el canal exacto donde el sonido es nítido y perfecto. El asunto, más abajo tenemos el dial. Aquí podemos apreciar perfectamente el diseño de eco, todo recto, cuadrado, bien medido, definido, bonito, perfecto. Y tenemos las 4 perillas. Tenemos el encendido. ¡Tin! Recordemos que cuando alguien le dice a alguien que es de bulbos, bueno, ahorita ya ni siquiera he escuchado tanto, pero cuando yo era niña sí decían, ay, es que es de bulbos porque era muy lenta. Bueno, el asunto es que esperamos un poco. ¿Sí lo prendí? Ay, no le prendí, espérenme. Ahora sí. Encendemos. Y ahora sí hay que esperar a que el bulbo caliente. Vamos a empezar a escuchar y también vamos a empezar a ver en el ojo mágico cuando se pone verde. Ya se encendió la lucecita. Estas son las dos cosas que le decía. La roja y la amarilla son las bandas. Se empieza a escuchar y se puede ver. Qué bonito suena. Encendido y apagado. Volumen. Ahorita estamos en una banda. Para cambiar de banda utilizamos el tercer botón. Cambiamos. Resulta que al cambiar de banda estamos en una frecuencia que no tiene señal. Entonces tenemos que cambiar. Este es el botón o la perilla que les comentaba que está dividida en dos. Y lo que hace es como avanzar rápido o lento. Está la parte de atrás y la parte de adelante. La parte de atrás la giramos y aventaja muchas estaciones. Que no escucho ninguna. Esta es el AM. No, esta es la onda corta. Ay, ¿por qué no escucho? Estados Unidos tienen una práctica. Sí funciona. Esta es la parte que se me complica. Y justo cuando era la transmisión en vivo, tenía equipo que me ayudaba. Y me podrían asesorar cuando no entiendo. El asunto ahorita es que no tengo mi equipo. Y no sé por qué no puedo captarlo. Mucho puede ser por las antenas. Me complica un poco la existencia de esto. Y pues tenemos aquí. Cada día nos invitas a través del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 6, pero tú cuando ores entra en tu cuarto. Ahí está. Uy, le voy a cambiar esta. Está allí. Si no. Bueno, esta. Con la rega. A ver, este es el largo. De estas. Y este es cuando estás cerca, pero solo quieres afinar.
hasta que te gusta lo que escuchas. Qué bonito. Muy bien. Lo que no sé si se alcanza a ver es el ojo mágico. En vivo se distingue bastante bien. Vamos a hacer de nuevo esa cosa de apagar la luz. Vamos a ver qué tal se ve. Voy a prenderlo. Bueno, voy a esperar un poquito a que se enfríe para que no prenda tan rápido y nos dé más chance de analizar. Aquí están las dos bandas. Ya vi qué pasa. Hay unos radios donde al cambiar de banda enciendes una y luego se enciende otra en la que está. Este no, solo enciende una y no cambia el foquito. Solo enciende en general, solo que el rojo es más intenso. Y yo esperaba que cambiara de una a otra, que estuviera el rojo y luego cambiara el verde o amarillo, no sé qué es. Pero en este no pasa, solo se enciende y cambias de banda, pero no cambia el foquito. Ya habrá otros donde sí les muestre. Hay unos que hacen cosas rarísimas, que incluso como la sombra hace que cheques en qué estación está. No la aguja así directamente, es una sombra. Hay cosas extraordinarias en cuanto a ocurrencias y diseños en radios que poco a poco iremos viendo. Déjenme encenderla a ver si ya se enfrió. Eso es lo que yo esperaba, que cambiara de uno. Esto lo está haciendo el regulador, o sea que si no tuviera regulador, quién sabe qué estaría pasando. Entonces yo esperaba, miren, ya se está encendiendo. Es súper bonito el sonido de menos a más. Yo esperaba que al cambiar la banda se iluminara de repente más el otro que este, pero no pasa. Solo... Uy, está viendo mucha variación de frecuencia. Ay, vean cómo cambié el ojo mágico también. Porque en las diferentes bandas está en diferente sintonía cada frecuencia. Aquí abajo, ya un poco borrado, voy a bajarle el volumen, está el emblema de la RCA Victor. Todo pasó muy rápido porque originalmente era solo RCA, después se fusionó y se volvió RCA Victor. Y es súper chistoso porque les decía que la radio inició en 1919, 1920 ya fue oficial, podemos encontrar radios a partir de entonces. Y en muy poquito tiempo tuvimos todo, desde grabación de sonido, después la radio, tuvimos los discos, antes pues. Y se empezaron a fusionar las compañías. La historia ocurrió en muy pocos años. Después sí ha habido modificaciones, pero la historia del surgimiento de la radio, de pasar de radio de galena a radiolas, a radios, todo fue muy encimado. El empleo de los plásticos, o el plástico como la baquelita, todo fue como al mismo tiempo, todo surgió. Ay, fue una época de muchos cambios.
otra de las cosas que hablamos en la transmisión en vivo del día jueves, en la primera transmisión, fue de esta pintura. Esta es una réplica, obviamente, de un cuadro que se llama His Master's Voice, la voz del amo, que, como todos ubicamos, es el emblema, el logo de la RCA Victor. La idea era platicarles un poquito de la historia de esta pintura. Este perrito que tenemos ahí es Nipper. Era el perrito de un fotógrafo que se llamaba Marc Barraud. No sé si se pronuncia, pero al menos así se lee, Marc Barraud. El asunto es que este fotógrafo, pues por la época estaba al top en tecnología y tenía un fonógrafo de cilindros. El asunto con estos cilindros es que en una dirección graba lo que le platiques y en otra reproduce lo que sea que hayas grabado. Este amigo grababa su propia voz, no sé qué grabaría, no tengo las grabaciones, de hecho estaría súper genial si alguien las tuviera y nos las compartiera. Tenemos algunas grabaciones muy interesantes que podemos compartir, pero estas en particular no. Así que si alguien las tiene, estaría súper chido que nos las pasara. El asunto es que pues vivía feliz con su perro, sus grabaciones y sus fotos hasta que se murió. Este amigo Mark tenía un hermano llamado Francis, que por el contrario era pintor. El asunto es que cuando su hermano se muere, Francis hereda el perro, el fonógrafo y los cilindros. Se ponía a pintar y lo escuchaba. Resulta que notó que cuando ponía los cilindros de la voz de su hermano, el perrito Nipper iba y se asomaba y lo veía todo triste. Entonces, pues conmovido por la escena, la pintó y la nombró así, His Master's Voice. Y pues todo estaba bien, lo expuso y fue pues todo tranquilo hasta que entre los visitantes a la exposición salió Emile Berliner, que tampoco sé si así se pronuncia, pero así le digo. El asunto es que este amigo inventó el disco basándose en el fonógrafo de Edison, que era el de cilindros, pero pues lo mejoró, inventó el disco. Esto pasó en 1900. Entonces, no sé el año de la pintura. Supongo que no debe ser difícil encontrarlo en internet. Pero si el disco surgió en 1900, la pintura tiene que ser después. Bien podría ser 1901. O a lo mejor 1900, pero a finales, como en diciembre. No sé, es que les digo que en esta época todo pasaba así como muy de golpe. Entonces, se podría hacer incluso diferencia de meses. El asunto es que fue después de 1900 porque hasta el 900 hubo disco. Y le dice al pintor, oye Francis, está muy chida tu pintura y me encanta, pero necesito que le quites ese cilindro. Si le quitas el cilindro y le pones un disco, te la compro. Y pues no sé si todos los pintores sabrán, pero al menos yo lo sé perfectamente. Sí lo quitaría, y sí lo pondría, y sí se lo vendería. Entonces, eso hizo Francis. Quitó el cilindro, puso el disco y se lo vendió a Emile Berliner. Años más tarde, este amigo... Ay, otra vez esas campanas me encantan. Listo. Fundaría la RCA Victor. No sé si fundó la RCA Victor o la fusionó con... era RCA y luego la hizo RCA Victor. No sé cómo estuvo el rollo. Haremos un capítulo solamente de la RCA Victor. Pero desde entonces hasta ahorita es el logo y seguirá siendo, sigue funcional. Eso me encanta. De hecho, estaría súper genial. Imagínense que pudiéramos retener toda la información que conocemos. ¡Wow! Yo la verdad olvido todo. Pero en general es como la historia, como muy a grandes rasgos. Ya si a alguien le interesa como algo más específico, pues ya nada más le da una buscadita, ya tiene como los datos generales. Igual y pueden corregirme lo que quieran y ser más específicos, no hay problema. Sí tengo como una personalidad muy poco específica. Y sí ayudaría a cualquier aportación que quisieran hacer. En general es la historia de Nipper, es la historia de la pintura y de cómo se volvió el logo de RCA Victor. Para terminar, quiero decirles a todos esos valientes que están viendo esta segunda versión de ese primer programa que muchas gracias por su paciencia. Mejoraremos. Haremos un programa muy digno, no sé cuántas sesiones nos va a tomar, lo haremos como doble, yo estoy casi segura que vamos a hacer la transmisión en vivo, intentaré aplicar un montón de cosas que me aconsejaron y tengo que aclarar esto, no fue improvisado, a pesar de que parezca que lo de ayer, del jueves, fue como sin pensar, no, había un guión, lo que pasa es que tengo pánico y hay cosas que no me funcionan, pero
Si falla mucho, igual le hacemos como una versión un poco más editada, como esta. Y eventualmente llegará un punto donde resulte y podamos interactuar y esto fluya de una forma muy agradable. No se rindan, no nos vamos a rendir. Este programa tiene que salir y tiene que salir bien. Y tiene que salir emocionante, interesante y con un montón de datos históricos, sociales, culturales, estéticos y con piezas geniales. Solamente por el hecho de las piezas ya vale la pena. Este está como muy general. Hay una pieza de la que tengo muchísima tentación de hablar. De hecho, el primer programa, y qué bueno que no fue, porque hubiera hecho un desastre con ella, es un Sharp modelo 20. Tengo unas ganas de hablar de ese. Es casi una leyenda, es mítico. A lo mejor no les emociona, pero para quienes se dedican a coleccionar estas cosas o restaurarlas, o los fans de Hueso Colorado, de los radios, comprenderán que un radio de capilla de los años 30, hecho en Japón, de la marca Sharp, de bulbos, y no solo es de bulbos, es medio de galena, medio de bulbos. Yo nunca había visto uno, ni siquiera había escuchado mencionar. Ya por ahí hay algunas imágenes en internet, pero es la pieza que tenemos aquí porque la compartió nuestro amigo Oscar Vázquez de Radio Comercial Guadalajara. Sí, él la tiene, él ayudó a reparar la parte interna. Ahorita está en detalles estéticos, pero está la pieza. Yo esperaba que estuviera para la primera transmisión, no estuvo. Qué bueno, espero que cuando hagamos la transmisión de esta pieza sea un éxito y no lo eche a perder. Si no, no importa, haremos la versión editada. Y no se rindan, los esperamos el próximo jueves, 7 p.m. Tiene que funcionar. Y sí, manden los mensajes, voy a intentar leer los mensajes. Saben que no pude, pero ahora sí lo voy a lograr. Saludos.